Bienvenidos. Mi nombre es Andrés Eli, estudiante de Administración de Empresas, y hoy vamos a hablar un poco sobre las bases de datos, sobre sus características, ventajas y sus desventajas de algunas de ellas. Bienvenidos. Bueno, como primera instancia, vamos a hablar de qué son las bases de datos. Estas son programas dedicados a servir de intermediarios entre las bases de datos y las aplicaciones que las utilizan. Cada uno de estos cumple una función específica, desde la creación de la base hasta la administración y acceso de esta. Un motor de base de datos está compuesto inicialmente por tres lenguajes, como lo son el lenguaje de definición de datos, el lenguaje de manipulación y el lenguaje de consulta de datos. Sabiendo que en estas bases de datos y más en grandes empresas se almacena gran cantidad de información y que cada vez son más las personas que requieren de estas aplicaciones, los motores de bases de datos nacen como una alternativa para optimizar y facilitar el procedimiento de acceso de consulta, de ingreso y de la extracción de la información de las bases de datos, facilitando los procedimientos de la empresa y transformando las operaciones en una manera más efectiva y eficaz. Bueno, para esto un motor de base de datos debe cumplir con los siguientes parámetros básicos: abstracción de la información, independencia, redundancia mínima, consistencia, seguridad, integridad, respaldo y recuperación, control de la concurrencia y tiempo corto de respuesta. Ya cumpliendo con todos estos parámetros, estaremos hablando de una base de datos. Bien, como el tiempo es corto, ahora hablaremos de algunos de los programas más utilizados de base de datos. El primero es MySQL. Es un sistema de base de datos operacional. Es por hoy uno de los más importantes en cuanto a diseño y programación de base de datos de tipo relacional. Cuenta con millones de aplicaciones y es una de las más utilizadas por el mundo informático. Se usa como servidor y es un medio por el cual se pueden conectar múltiples usuarios y realizar actividades al mismo tiempo. Como todo programa tenemos ventajas y desventajas. Como ventajas tenemos velocidad al realizar operaciones. Este lo convierte en uno de los programas con más rendimiento. Su bajo costo. Es de fácil instalación y configuración y soporta gran variedad de sistemas operativos. Como desventaja tenemos un gran porcentaje de las utilidades de este programa no están documentadas y no es intuitivo como otros programas. Bien, Access es una herramienta de Microsoft para la definición y manipulación de base de datos. Este programa nos permite manipular datos en formas de tablas, como lo son las filas y las columnas, realizar cálculos complejos de fórmulas y funciones, además de diferentes tipos de gráficos. Como ventajas encontramos que es un formato simple de manejar. Las plantillas son definidas para un rápido acceso y es amplia la eficacia de la base de datos, facilitando el seguimiento. Aparte que es uno de los programas más utilizados en las empresas. Como desventajas encontramos que no es multiplataforma, solo está disponible para sistemas operativos de Microsoft y no es aconsejable para grandes proyectos de software. El PostgreSQL es un potente sistema de base de datos de código abierto. Este se ejecuta con los principales sistemas operativos que existen, como lo son Linux, Unix y Windows. Es una base de datos de clase empresarial. Como ventajas encontramos que es ideal para tecnologías web, es fácil de administrar, es multiplataforma,
tiene replicación de datos y es un soporte empresarial disponible. Como desventajas, es fácil de vulnerar, carece de capacidades de integridad relacional y reducida su cantidad de tipo de datos. Y por último, SQL Server es un sistema para la gestión de base de datos creado por Microsoft. El mismo se basa en el modelo relacional. Reúne en un solo producto la potencia necesaria para cualquier aplicación empresarial. Como ventajas de este encontramos que es un sistema de base de datos relacionales. Es útil para manejar o obtener datos de la red de redes. Tiene un sistema fácil para conexión a internet. Y soporta la definición, la modificación y la eliminación de base de datos, así como la actualización y consulta. Como desventajas encontramos que utiliza gran cantidad de memoria RAM para su utilización y la instalación. Entonces en este caso necesitaríamos una amplia memoria RAM. Y su implementación es pésima para los tipos de datos variables.